Bienvenidos de nuevo al canal Esencia Salud. ¿Has notado que te levantas más cansado que cuando te acostaste? ¿Sientes que tus músculos desaparecen sin importar lo que hagas? ¿Podría tu rutina nocturna estar saboteando tu fuerza sin que te des cuenta? El sueño no es solo un descanso. Durante la noche, tu cuerpo se embarca en una misión crucial: reparar y reconstruir el tejido muscular que se ha desgastado durante el día. Pero aquí es donde surge un problema silencioso. Si cometes ciertos errores, en lugar de fortalecerte, tu cuerpo puede estar perdiendo masa muscular mientras duermes. Y lo peor de todo es que muchos de estos errores parecen completamente inofensivos. Podría ser una cena demasiado ligera, una copa de vino que crees que te ayuda a relajarte, una pastilla que tomas a la hora equivocada, o simplemente no moverte lo suficiente durante el día. Esto no es un asunto menor, es un problema grave, porque cuando pierdes músculo no solo pierdes fuerza, pierdes equilibrio, energía y, con el tiempo, tu independencia. En este vídeo vamos a desvelar los errores más comunes que sabotean tus músculos mientras duermes. Te ofreceremos alternativas seguras y efectivas que puedes aplicar, y te explicaremos cómo adaptar todo esto si vives con condiciones como la diabetes, la hipertensión, o si estás al cuidado de una persona mayor. Pero antes de empezar, indícanos tu edad y la ciudad desde donde estás viendo este video, y no olvides darle a me gusta y suscribirte para mantenerte actualizado con información de salud que puede cambiar tu vida y protegerte a ti o a tus seres queridos. Y ahora sí, comenzamos. 1. El primer error: cenas demasiado temprano y dejas a tus músculos hambrientos durante toda la noche. Imagina esto: cenas a las 7 de la tarde, tal vez una sopa ligera y un yogur, y no vuelves a comer nada hasta el desayuno del día siguiente, a las 8 de la mañana. Son más de 12 horas de ayuno. Durante ese largo periodo, tu cuerpo necesita desesperadamente materiales para reparar los músculos que usaste durante el día. Pero si no le has proporcionado esos materiales, ¿qué crees que hace? Empieza a consumir lo que ya tiene. Es como si un equipo de construcción nocturno llegara a la obra y no encontrara ni cemento, ni ladrillos, ni herramientas. ¿Qué harían? Absolutamente nada, o peor, empezarían a desmontar lo que ya está construido para obtener materiales. Eso es exactamente lo que le ocurre a tu cuerpo. La noche es una ventana de oportunidad para la reparación muscular, pero si el ayuno es demasiado prolongado, el cuerpo entra en un estado catabólico, es decir, de destrucción muscular. El resultado es una pérdida silenciosa de músculo mientras duermes. Este problema es especialmente grave en las personas mayores. Con la edad, el cuerpo ya tiene de por sí más dificultades para construir músculo, un fenómeno conocido como resistencia anabólica. Si a esto le sumamos un ayuno nocturno de 12 horas o más, y una cena que fue pobre en proteínas, el cuerpo se encuentra en una situación crítica. Una simple sopa, una fruta o un yogur no son suficientes para sostener el proceso de reparación durante toda la noche. Los estudios son muy claros al respecto: sin una ingesta de proteínas antes de dormir, la síntesis de proteínas musculares durante la noche se reduce en aproximadamente un 25%. Sin embargo, si consumes entre 30 y 40 gramos de una proteína de digestión lenta antes de acostarte, este proceso de reparación se mantiene activo hasta el amanecer. Ahora te preguntarás, ¿cuánto es eso en la práctica? Para alcanzar esos 30 o 40 gramos de proteína, necesitarías consumir entre 250 y 300 gramos de queso cottage, por ejemplo. Esto equivale a unas 8 o 10 cucharadas soperas bien colmadas. Visualmente, es como un yogur grande y medio. Sé lo que estás pensando: toda esa cantidad justo antes de dormir, me va a sentar fatal. Y es una preocupación comprensible. Si esta cantidad te parece excesiva, tienes varias opciones. Puedes empezar de forma gradual. Por ejemplo, comienza con 150 gramos de queso cottage y un yogur griego. O puedes dividir la estrategia: consumes una parte de la proteína en la cena
y otra parte más pequeña, justo media hora o una hora antes de irte a la cama. También puedes cambiar el formato. Por ejemplo, un batido con 25 gramos de proteína de caseína en polvo y 100 gramos de queso cottage. Lo más importante es que escuches a tu cuerpo. Si te sientes incómodo, reduce la cantidad o ajusta el horario. Estas son recomendaciones generales, pero siempre debes adaptarlas a tu situación particular y, ante la duda, consultar con un profesional de la salud. Y una aclaración importante para quienes practican el ayuno intermitente. Sé que muchos de vosotros obtenéis grandes beneficios con esta práctica para ciertos objetivos, y eso es fantástico. Sin embargo, aquí estamos hablando específicamente de preservar la masa muscular durante la noche, sobre todo en personas mayores. Y para este objetivo, la evidencia es clara: un ayuno de 16 horas o más, sin una ingesta proteica previa al sueño, puede ser contraproducente. ¿Significa que tienes que abandonar el ayuno intermitente? No necesariamente. Hay formas de compatibilizar ambas estrategias. Si practicas el ayuno intermitente, intenta que tu última comida del día sea rica en proteínas de liberación lenta y que esté lo más cerca posible de la hora de acostarte. De esta manera, mantienes los beneficios del ayuno sin dejar a tus músculos completamente desprotegidos durante la noche. Y si estás al cuidado de una persona mayor, recuerda esto: en muchas residencias y hogares, la cena se sirve muy temprano por costumbre, pero el cuerpo de esa persona sigue necesitando nutrientes hasta el amanecer. Un pequeño ajuste en su rutina, como un pequeño suplemento proteico antes de dormir, podría marcar una diferencia enorme en su fuerza y bienestar. 2. El segundo error: tomas proteína por la noche, pero no es la adecuada ni en la cantidad correcta. Esto puede sonarte familiar. Empiezas a cuidar tu alimentación, compras yogur griego, queso cottage, quizás un batido de proteínas, haces todo lo que crees que es necesario y piensas que ya lo estás haciendo bien. Pero aquí viene lo curioso: muchas personas que ya han incorporado una proteína nocturna siguen perdiendo músculo. Y te preguntarás, ¿por qué? La respuesta se encuentra en dos claves que a menudo se pasan por alto: la cantidad de proteína que realmente necesitas por la noche y el tipo de proteína que funciona durante esas horas de descanso. Vamos por partes. El primer problema es la cantidad. No basta con tomar un poco de proteína. A partir de los 60 años, el cuerpo experimenta lo que se conoce como resistencia anabólica. No hace falta que memorices el nombre. Lo importante es entender lo que significa. Tu cuerpo necesita una señal mucho más fuerte para activar la reparación muscular, mientras que para una persona joven, 20 gramos de proteína pueden ser suficientes para estimular este proceso. Un adulto mayor puede necesitar el doble para conseguir el mismo efecto. La dosis efectiva se sitúa entre los 30 y los 40 gramos de proteína pura antes de dormir. Y no, esto no equivale a 30 gramos de un alimento, sino a la cantidad de proteína que ese alimento contiene. Por ejemplo, 200 gramos de yogur griego suelen aportar entre 18 y 20 gramos de proteína pura. 200 gramos de queso cottage, entre 15 y 22 gramos, dependiendo de la marca. Para llegar a los 35 gramos necesarios, necesitarías unos 250 o 300 gramos de queso cottage, o combinar varios alimentos. El segundo problema es el tipo de proteína. No todas las proteínas actúan de la misma manera durante la noche. Tu cuerpo necesita una proteína de digestión lenta, que libere aminoácidos de forma gradual a lo largo de varias horas. Imagina una vela que arde lentamente durante toda la noche, en lugar de una cerilla que se consume en 2 segundos. En este caso, la caseína sería esa vela. La caseína forma una especie de gel en el estómago, lo que permite una liberación sostenida de aminoácidos, manteniendo el proceso de reparación muscular activo hasta el amanecer. La proteína de suero de leche, por otro lado, se digiere muy rápido y sus efectos se agotan en 2 o 3 horas. No es que sea mala, pero no es la ideal para el periodo nocturno,
es más adecuada para otros momentos del día. Existen otros errores comunes que la gente comete, por ejemplo, confundir el queso cottage con el queso fresco. Aunque se parecen, el queso fresco tradicional tiene menos caseína y en general menos proteína total. Otro error es pensar que todos los yogures griegos son iguales. Muchos productos que se venden como griego apenas tienen un 6 u 8% de proteína y contienen demasiado azúcar. Busca siempre uno que tenga al menos un 10% de proteína y menos de 6 gramos de azúcar por cada 100 gramos. También está la creencia de que los productos naturales no contienen lactosa, a menos que el envase lo indique claramente, si la contienen. Esto puede causar molestias digestivas por la noche en personas con intolerancia a la lactosa que lo consumen, pensando que es libre de este azúcar. ¿Y qué pasa si eres vegano o intolerante a los lácteos? También hay opciones excelentes. Por ejemplo, un aislado de proteína de soja o de guisante que contenga al menos 2,5 gramos de leucina por porción. Se prepara de la misma manera que la caseína en polvo, unos 35 o 40 gramos de polvo, dependiendo de la marca, mezclados con agua. Con esto, obtienes los 30 gramos de proteína pura que necesitas. Lo importante no es el nombre del producto, sino que cumpla 3 requisitos: que sea en la cantidad adecuada, que sea una proteína completa y que sea de digestión lenta. En resumen, no se trata solo de tomar proteína, sino de tomar la proteína correcta, en la dosis correcta y en el momento correcto. Y si no puedes llegar a los 30 o 40 gramos en una sola toma, porque te resulta pesado, no pasa nada. Puedes dividirlo entre la cena y un pequeño tentempié antes de dormir, o combinar alimentos sólidos con un suplemento en polvo. Lo que importa es que tus músculos no pasen hambre cuando caiga la noche. 3. El tercer error: tu medicación podría estar saboteando tus músculos sin que lo sepas. Normalmente no pensamos en ello, pero algunas de las pastillas que tomamos a diario, o que toma la persona que cuidamos, podrían estar actuando en contra de su musculatura. Y aquí quiero ser muy claro desde el principio: nunca dejes ni cambies tu medicación por tu cuenta. Siempre debes consultar con tu médico antes de tomar cualquier decisión. Es fundamental, por un lado, entender cómo ciertos fármacos pueden afectar a tus músculos, y por otro, saber cuándo es el momento de hablar con tu médico para optimizar la dosis, el horario o las combinaciones. Pero nunca, bajo ningún concepto, actúes por tu cuenta. Primero, hablemos de las estatinas, que se utilizan para reducir el colesterol. Millones de personas las toman, y en muchos casos son absolutamente necesarias. Sin embargo, algunos estudios han encontrado que las estatinas pueden reducir la síntesis de proteínas musculares nocturnas hasta en un 30%. Te preguntarás, ¿cuál es la causa? Interfieren con una ruta metabólica que afecta a la producción de energía en el músculo. Es por eso que algunas personas notan debilidad, calambres o una pérdida de fuerza al tomarlas. La solución no es dejar de tomarlas. Una pregunta que puedes hacerle a tu médico es si en tu caso podrías tomarlas por la mañana en lugar de por la noche. En algunas situaciones, este simple cambio de horario es suficiente para reducir el impacto en el músculo. Luego tenemos los corticoides, como la prednisona, que se usan para tratar inflamaciones, alergias y enfermedades autoinmunes. El problema es que si se toman por la tarde, o especialmente por la noche, pueden alterar el ritmo natural del cuerpo. Pueden aumentar los niveles de cortisol, una hormona que promueve la destrucción muscular, y al mismo tiempo inhibir la hormona del crecimiento, que se libera durante la noche y es esencial para la reparación. Además, interfieren con el sueño profundo, que es fundamental para la recuperación muscular nocturna. Por lo tanto, siempre que sea posible, y bajo supervisión médica, se recomienda tomar los corticoides por la mañana, siguiendo el ritmo natural del cuerpo.
Los diuréticos también merecen atención. Ayudan a eliminar líquidos, especialmente en casos de hipertensión o insuficiencia cardíaca. Hay muchos tipos, pero el problema es que junto con los líquidos, también pueden arrastrar potasio y magnesio, dos minerales esenciales para la función muscular. Si experimentas calambres nocturnos, debilidad o una fatiga inexplicable, podría estar relacionado con un desequilibrio de electrolitos. En este caso, lo correcto no es dejar de tomar el diurético, sino solicitar un análisis de sangre y valorar con tu médico si necesitas un ajuste en la dieta o un suplemento específico para compensar esa pérdida. Finalmente, está el problema de la polifarmacia. Esto ocurre cuando una persona toma más de 5 medicamentos diferentes, algo muy común en las personas mayores. Aunque cada fármaco tiene su función y utilidad, la combinación de muchos puede generar efectos cruzados no deseados. Estudios recientes muestran que tomar más de 5 medicamentos aumenta el riesgo de sarcopenia o pérdida progresiva de masa muscular en un 64%. Por eso, al menos una vez al año, es una excelente idea revisar toda la medicación con tu médico o farmacéutico. Se puede valorar si hay duplicidades, si se puede ajustar alguno de los horarios que hemos comentado, o si algún medicamento está afectando a tu fuerza, tu apetito o tu sueño. Y si eres cuidador, ¿qué haces con esta información? Si ves que la persona a la que cuidas está perdiendo fuerza, equilibrio o masa muscular, parte del problema podría estar en la medicación que toma. No necesitas saberlo todo, pero es fundamental que en la próxima visita al médico hagas una pregunta clave. ¿Alguno de estos medicamentos podría estar afectando a su masa muscular o a su recuperación muscular nocturna? A ver qué te dice el médico. No se trata de eliminar la medicación, sino de optimizarla para que ayude, no para que entorpezca y genere problemas. A veces, un simple cambio de horario puede marcar una gran diferencia. 4. El cuarto error: pasas más de 8 horas al día sentado sin compensarlo con movimiento. No sé si te pasa, pero hay días en los que, sin darte cuenta, has pasado la mayor parte del tiempo entre la silla, el sofá y la cama. Y no es por pereza, es porque muchas veces el cuerpo ya no responde igual. Te duele una rodilla, pierdes el equilibrio, o simplemente no tienes suficiente energía. Pero aquí viene lo importante: la inactividad prolongada es uno de los enemigos silenciosos del músculo, especialmente durante la noche. Los estudios sobre esto son muy claros. Las personas mayores pasan de 8,5 a 9,6 horas al día sentadas, y ten en cuenta que solo 14 días de actividad mínima, por ejemplo, dar menos de 1500 pasos al día, pueden provocar una pérdida de entre el 1 y el 4% de la masa muscular de las piernas. Es decir, lo que deberías perder en un año, puedes perderlo en 2 semanas. Y esto acelera la sarcopenia, incluso si comes bien, incluso si tomas proteínas por la noche. ¿Y por qué afecta tanto por la noche? Porque el cuerpo necesita una señal de uso para activar la síntesis muscular. Si no recibe esa señal durante el día, la proteína nocturna se queda sin destino. Es como comprar ladrillos, pero no tener obreros que los pongan. Algo parecido. Y puede que te preguntes: ¿y si no puedo hacer ejercicio tradicional? Aquí hay una buena noticia: no necesitas ir al gimnasio, ni hacer rutinas agotadoras, ni machacarte. Solo necesitas enviar señales pequeñas, pero constantes al músculo. Por ejemplo, si estás en una silla de ruedas, puedes hacer ejercicios de brazos, hombros y abdomen sin moverte de la silla. Si tienes problemas de equilibrio y te cuesta estar de pie,
Prueba con movimientos sentado. Levanta una pierna, estira los brazos, aprieta una toalla entre las manos. ¿Tienes limitaciones cardíacas? Lo mejor aquí sería consultar con tu médico, un cardiólogo, y preguntar también si hay rehabilitación cardíaca disponible, pero incluso los movimientos suaves, rítmicos y controlados pueden ayudar. Y si eres cuidador, esto es importante. No esperes a que la persona que cuidas se levante y camine por sí sola. Programa pequeños bloques de movimiento cada 2 horas, si es posible. Incluso 5 minutos bien hechos pueden ser importantes y marcar la diferencia. Un ejemplo práctico, una mini rutina compensatoria cada 2 horas sentado. Haz uno de estos ejercicios que voy a comentar. Levanta los talones mientras estás sentado o aprieta una toalla o una pelota durante unos 10 o 5 segundos. Estira los brazos por encima de la cabeza. Levanta una pierna y manténla en el aire durante 5 segundos. Mueve los dedos de los pies vigorosamente durante 20 repeticiones. Todo esto se dirige al músculo y le dice a tu cuerpo: oye, este tejido todavía está en uso, este músculo todavía está en uso, no lo destruyas durante la noche. Y si puedes moverte un poco más por la tarde, aún mejor, porque el ejercicio vespertino, el que se hace por la tarde, combinado con suplementos de proteínas, aumenta la síntesis muscular nocturna hasta en un 18% o más. Es decir, para tener una visión general, estar sentado no es el problema es estar inmóvil durante demasiado tiempo si no lo compensas con micromovimientos adaptados como los que hemos comentado, porque hasta los músculos más viejos responden a la estimulación si les das una oportunidad. 5. El quinto error: bebes poca agua durante el día y tus músculos se deshidratan mientras duermes. La deshidratación no siempre es evidente. A veces no hay sed, ni boca seca, ni mareos, pero por dentro, tus músculos lo sienten. Y si tomas diuréticos, limitas los líquidos para no tener que levantarte al baño, o simplemente se te olvida beber durante la tarde, es muy probable que tu cuerpo llegue a la noche en un estado de sequía, sin que ni siquiera te des cuenta. Y me preguntarás, ¿qué pasa entonces? Pues que la síntesis de proteínas musculares, ese proceso fundamental que debería activarse mientras duermes, se reduce hasta en un 27% si estás deshidratado. Y no se trata solo de agua, también se pierden minerales esenciales como el potasio y el magnesio, que ya hemos mencionado. Estos minerales son cruciales para la contracción y la reparación muscular. La siguiente pregunta es: de acuerdo, ¿cuánto y cuándo debo beber? Aquí se presenta un dilema real que la gente se plantea. Si bebo antes de acostarme, me levanto para ir al baño, y esta es una preocupación muy válida, especialmente para las personas mayores que tienen riesgo de caídas y lesiones. Pero esto no significa que deban dejar de beber por la tarde. Lo importante no es la hora exacta, sino el marco temporal. Y déjame explicarme, ¿cuál es la regla? Bueno, la regla que podemos seguir es reducir la ingesta de líquidos unas 3 horas antes de acostarse. ¿A qué hora te acuestas? Si te acuestas a las 10 de la noche, entonces reduce tu ingesta de líquidos a partir de las 7 de la tarde. Te acuestas a las 12 de la noche, entonces bebes normalmente hasta las 9 de la noche, y luego empiezas a disminuir. Esto le da a tu cuerpo tiempo para filtrar y eliminar el exceso de líquido antes de dormir, sin interrumpir tu descanso y sin aumentar el riesgo de accidentes nocturnos. ¿Y qué pasa durante el día? Pues mantente bien hidratado entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, especialmente si tomas diuréticos o haces ejercicio. Y la siguiente pregunta es: ¿cuánta agua al día? Bueno, hay algunas pautas generales que podemos dar para las personas mayores. En los hombres,
entre 2 y 2,5 litros de líquido al día, y en las mujeres, entre 1,6 y 2 litros de líquido al día, aproximadamente. Esto incluye todos los líquidos, agua, infusiones, sopas, yogur, fruta, cualquier cosa que contenga líquido. Pero cuidado, estas cifras no son rígidas. Si eres una persona con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, puede ser necesario restringir estos líquidos, y si tomas muchos medicamentos, esto también puede variar. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso es importante estar atento a las señales. Si tienes calambres nocturnos, fatiga matutina, orina muy oscura o muy escasa, o si notas rigidez o debilidad al despertar, bueno, estas son pistas que tu cuerpo te está dando de que puede estar deshidratado y que lo que necesita son líquidos para recuperarse. Es decir, el músculo necesita proteínas, pero también necesita agua y electrolitos para poder utilizar esta proteína. No puede estar seco, pero tampoco puede estar desbordado, y hay que hidratarse bien en el momento adecuado, porque es muy importante para su funcionamiento. 6. El sexto error, creer que con 20 gramos de proteína es suficiente porque ya no necesitas tanto. Esta es una idea muy común, sobre todo entre las personas mayores que comen poco, que nunca han sido muy carnívoras, o que sienten que ya no gastan tanta energía, y se preguntan para qué necesitan tanto. Pero aquí está lo importante: a partir de los 60 años, tu cuerpo no solo necesita proteínas, sino que las necesita en mayor cantidad y con más frecuencia para poder aprovecharlas. Y esto no es por debilidad, es por biología. Puede que te preguntes, ¿por qué las personas mayores necesitan el doble de esta proteína? Porque con la edad aparece un fenómeno llamado resistencia anabólica. Pero no te preocupes, no necesitamos memorizar el nombre, porque no tenemos que hacer ningún examen. Lo importante es entender lo que significa. Tu cuerpo reacciona menos a la proteína que le das. Es como si necesitaras subir el volumen para escuchar la misma música, o como si necesitaras más luz para ver con la misma claridad. Pues lo mismo le pasa al músculo. La misma cantidad de proteína que en una persona joven y activa al máximo la síntesis muscular, en una persona mayor este estímulo es insuficiente. ¿Qué nos demuestran los estudios al respecto? Al comparar a jóvenes con adultos mayores, encontramos que en primer lugar, la misma dosis de proteína estimula la reparación muscular, un 50% menos en las personas mayores. En segundo lugar, para lograr una respuesta equivalente, los adultos mayores necesitan entre 30 y 40 gramos de proteína pura por toma. Y en tercer lugar, requiere una mejor planificación, y no solo comer cualquier cosa. Lo que estoy explicando no significa que seas débil o que estés enfermo. No, en absoluto, no es tu culpa, y no es que estés enfermo, es simplemente que el cuerpo necesita una señal más fuerte para activarse con la edad. La buena noticia es que cuando le das esta señal, el cuerpo responde y se pone en marcha. De hecho, muchos estudios han demostrado que incluso personas de 75, 85 años o más pueden ganar músculo y fuerza si hacen las cosas bien. El músculo en realidad no entiende de edad, lo que entiende es de estimulación, constancia y buena nutrición, aunque sí, con la edad afecta. Y si estás cuidando a alguien mayor, bueno, lo que voy a explicar es importante para ti. Si una persona come poco, o siempre come lo mismo, o no llega a 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, su cuerpo probablemente no pueda mantener el músculo, por mucho que descanse o por mucha suplementación que tome. Una forma de ayudar con esto es revisar una serie de cosas juntos. Primero, cuánta proteína real está tomando. Segundo, repartir bien esta proteína entre las comidas. Luego, incluir algo de proteína antes de dormir. Estas preguntas hay que tenerlas en cuenta,
y a veces pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia y suponer mejoras significativas. Es decir, en resumen, no necesitas menos porque seas mayor, tu cuerpo necesita más para conseguir el mismo resultado. Es como un altavoz viejo, hay que subirle el volumen, pero sigue funcionando perfectamente. 7. El séptimo error, sigues consejos generales sin adaptarlos a tu situación médica específica. Una pauta puede ser excelente en teoría, pero si no se adapta a tu caso, puede que no funcione, o incluso que te cause problemas, porque sabemos que cada cuerpo es un mundo, y esto se hace más evidente a medida que pasan los años, y también cuando aparecen enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal, o cuando estás cuidando a alguien que convive con varios de estos problemas a la vez. El error no es tener el problema médico, la enfermedad, el error es no ajustar la estrategia en función de este problema, o esta enfermedad, o esta condición. Por ejemplo, caso número 1, una persona que tiene diabetes. Mucha gente con diabetes evita la cena por miedo a que se le disparen los niveles de azúcar, pero esto puede dejar a sus músculos sin el combustible nocturno del que estamos hablando. La proteína por sí sola no sube el azúcar. Ahora, si consumes esta proteína en un yogur con miel, fruta madura o cereales azucarados, sí podrías tener un pico. ¿Cuál es la solución? Por ejemplo, prueba con yogur griego natural, sin azúcar añadido, o combínalo con frutos secos, o una pizca de cacao, y si puedes, mide tu glucosa las primeras noches para ver cómo funciona, pero muchos pacientes se sorprenden porque duermen mejor y se levantan más estables al día siguiente. Caso número 2. El de los anticoagulantes. Comí sardinas por la noche, son una gran fuente de proteínas y también de omega 3, pero contienen vitamina K, que puede interferir con los medicamentos para diluir la sangre, como el acenocumarol. ¿Cuál es la recomendación? Pues como mucho 1 o 2 veces por semana, y si tienes dudas, consulta a tu hematólogo, farmacéutico o médico. Caso número 3. Hipertensión o retención de líquidos. Y las personas con estas condiciones deben saber que los quesos como el cottage pueden ser altos en sodio, lo que no es ideal si tienes la tensión alta. ¿Cuál es la solución? Busca versiones bajas en sal o sin sal añadida, o combina el queso cottage con alimentos ricos en potasio, como los tomates o los aguacates. Y si además estás tomando diuréticos, me remito a lo que comentábamos antes sobre la hidratación y los minerales. Caso número 4, es cuando hay insuficiencia renal. Aquí hay que tener especial cuidado con el exceso de proteínas. Si te han diagnosticado una enfermedad renal, no sigas estas pautas sin hablar con tu nefrólogo. Pero cuidado, comer muy poca proteína por miedo también puede acelerar la pérdida de músculo. ¿Dónde está la clave? Pues está en ajustar la dosis de forma equilibrada para que el riñón la tolere, pero sin dejar el músculo desprotegido. ¿Qué otros casos requieren adaptación? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. Aquí hay que vigilar los líquidos por la noche. Si es gastritis o reflujo gastroesofágico, evita las proteínas muy ácidas o las raciones muy grandes por la tarde. En la disfagia, hay que adaptar la textura de los alimentos. La disfagia es la dificultad para tragar, la demencia o el deterioro cognitivo, pues simplificar la rutina, simplificar revisar, y si eres cuidador, pues esto también es importante para ti, porque cuando estás cuidando a alguien con múltiples enfermedades o patologías, puede parecer que todo está prohibido, pero en realidad, todo se puede adaptar, pero hay que saber cómo hacerlo. Te propongo que te prepares una pequeña lista de verificación, o una serie de puntos. Primero, ¿cuántas comidas ricas en proteínas hace o tiene al día la persona que cuidas? Segundo, ¿cuántos medicamentos toma y a qué horas? Tercero, si tiene problemas digestivos o de apetito. Cuarto, ¿se hidrata bien o toma diuréticos? Toma laxantes.
Quinto, puede hacer algún tipo de ejercicio, aunque sea sentado, como comentábamos antes. Con toda esta información, ya puedes personalizar su protocolo nocturno y ayudar mucho más de lo que te imaginas. Espero que la visión general esté clara. En realidad, las recomendaciones generales que comento aquí no sustituyen el juicio clínico de un médico, pero cuando las adaptas bien, pueden marcar una gran diferencia para ayudar a la persona. Al final, no se trata de seguir una dieta perfecta, se trata de asegurarte de que esta dieta funcione para ti. En vídeos anteriores, sobre el tema de la sarcopenia y la pérdida muscular, me habéis dejado preguntas estupendas en los comentarios. Muchas de las preguntas se repetían, así que aquí va una selección de las más frecuentes con respuestas directas y basadas en la evidencia. Vamos a por la primera pregunta. ¿Es lo mismo el queso cottage que el queso fresco? No, aunque se parezcan, no son lo mismo. El queso cottage es rico en caseína, una proteína de digestión lenta ideal para tomar por la noche, como ya hemos comentado varias veces. El queso fresco tradicional, en cambio, tiene menos proteína y se digiere más rápido. Por lo tanto, si buscas proteger tu músculo por la noche, es mejor elegir un cottage. Cualquier yogur vale, pues no todos. Muchos yogures que se venden como griegos tienen muy poca proteína o demasiado azúcar. Busca uno que tenga al menos un 10% de proteína y menos de 6 gramos de azúcar por cada 100 gramos. Y si es natural, aún mejor. Luego tú eliges si le añades canela o cacao o frutos secos, pero lo haces tú, no el laboratorio. ¿Cuánto cottage se necesita realmente? Esta es una pregunta importante, porque para obtener los 30 o 35 gramos de proteína que necesitas por la noche, se necesitan 250 o 300 gramos de grasa. Esto no son las 2 cucharadas que comenté, sino más bien un yogur grande y medio, u 8 o 10 cucharadas soperas dependiendo de la marca. Lo ideal aquí es usar una báscula de cocina y en segundos sabrás lo que realmente estás comiendo. Y si no encuentro el Skyr, pues aquí no pasa nada. El Skyr es como el primo islandés del yogur griego. En realidad es más denso y más alto en proteínas que el yogur griego, pero si no lo encuentras, puedes usar otras alternativas, como por ejemplo, yogur griego con una cucharada de queso cottage, o yogur griego con media dosis de proteína de caseína en polvo. Lo importante aquí es que llegues a la cantidad total de proteína y el nombre concreto que ponga en la etiqueta con el que lo consigas no es importante. Otra pregunta, ¿el requesón y la ricota tienen lactosa? Pues sí, a no ser que el envase lo indique claramente, sí contiene lactosa. Esto puede causar problemas digestivos por la noche si eres intolerante. Si es tu caso, busca productos sin lactosa o pásate a la proteína en polvo sin lácteos. ¿Qué pasa si tomo muchos medicamentos? Primero, no los cambies ni los dejes por tu cuenta, como ya hemos comentado, pero sí es buena idea que revises con tu médico si hay alguno que pueda afectar a tu masa muscular, o a tu recuperación, a tu apetito, o a tu descanso. Si tomas más de 5 medicamentos, ya hemos comentado que esto se asocia a un mayor riesgo de pérdida muscular, así que hacer una revisión anual, es decir, cada año, siempre es una buena idea. No voy a repetir lo que ya he dicho, y si no puedo levantarme de la silla, también puedes activar el músculo desde donde estés. Puedes hacer ejercicios de brazos, tensión con toalla, elevación de talones sentado y apretar una pelota. Todo esto envía señales a tu cuerpo para que preserve el músculo, aunque no te pongas de pie. Es decir, se pueden hacer cosas, ya lo he comentado antes. Y si soy cuidador, ¿cómo adapto esto a la persona que cuido? Esto es importante, y también ten en cuenta que no tienes por qué empezar con todo de golpe, pero puedes empezar con 3 cosas.
Primero, asegúrate de que tengas suficiente proteína en la cena y antes de dormir. Segundo, incluye algún tipo de movimiento adaptado cada día, aunque sea sentado, que es lo que he comentado antes. Y tercero, observa las señales de que la persona mejora, se levanta más rápido, se cae menos, se cansa menos, porque con esto ya estás ayudando más de lo que te imaginas. Otra pregunta es, ¿qué hago si tengo reflujo o pesadez? Esto le pasa a mucha gente, sobre todo si cena muy tarde o en grandes cantidades. Aquí hay que reducir la cantidad gradualmente hasta encontrar tu tolerancia, es decir, usar el sentido común y adaptarse a tu cuerpo. También puedes dividir la proteína en una parte en la cena y otra más ligera justo antes de dormir. Ya he dicho media hora o una hora antes, y un truco sencillo pero efectivo es elevar el cabecero de la cama unos 10 centímetros o usar una segunda almohada. A veces con eso solo desaparece el reflujo. Aquí tu comodidad es siempre una prioridad. Otra pregunta, ¿los productos de cabra y oveja funcionan igual? Sí, pueden funcionar igual de bien, siempre que el contenido de proteína sea similar, es decir, lo importante es la cantidad de proteína. Mucha gente los digiere mejor que los de vaca, sobre todo si tienen problemas con la lactosa o la caseína de tipo A1. ¿Qué hay que mirar? Pues revisa la etiqueta y asegúrate de que aporten entre 30 y 35 gramos de proteína en total y que no tengan demasiada sal o azúcar añadido. Esto es lo importante. Dime cuál es tu próximo paso. Te propongo algo que es muy sencillo. Primero, piensa en cuál de estos 7 errores cometes más a menudo. Segundo, elige solo uno de los errores para corregirlo esta semana. Y tercero, observa qué cambia en tu cuerpo, qué cambia en tu descanso y qué cambia en tu día a día. Y si estás cuidando a una persona mayor, hazte esta pregunta: ¿puedo ayudar a corregir uno de estos errores hoy mismo? A veces basta con un cambio de horario, un cambio en el plan de comidas o una conversación con el médico de la persona que cuidas para empezar a mejorar. Y cuéntame en los comentarios cuál es tu experiencia. Además, si estás siguiendo el reto de las 7 noches que comenté en el vídeo anterior, escríbeme el reto de la proteína nocturna, así sé que lo estás siguiendo. Este vídeo complementa y aclara muchas de las dudas que me preguntasteis en el vídeo anterior y en los comentarios. Espero que quede más claro. Segundo, dime cuál de los errores que he comentado te ha sorprendido más y cuál vas a solucionar. Me encanta leer vuestras experiencias y además me da ideas para otros vídeos como este. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Conocías todos estos errores que pueden estar saboteando tu recuperación muscular nocturna? ¿Te ha sorprendido descubrir que algo tan simple como la hora de la cena o la medicación puede tener un impacto tan grande? Si encontraste útil esta información, compártela con tu entorno. Ayudemos a más personas a descubrir estos sencillos pero poderosos consejos. Recuerda que esta información, aunque puede ser poderosa, puede no ser aplicable a tu caso. Si piensas hacer algún cambio en tu vida, asegúrate de hablarlo con tu médico antes, y me encantaría saber lo que piensas, así que déjame un comentario abajo. No olvides darle like a este video y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos llenos de salud y bienestar. Hasta la próxima.